por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a Por Escrito, un programa más de este programa. El día de hoy nos acompaña... ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro programa número 90. Soy Cecilia Durán Mena. ¿Cómo están? También los saluda con mucho gusto, soy Raúl Sanz. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, una gran viajera y experta en asuntos internacionales. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Patricia Ruiz. Trabajo en la Dirección de Internacionalización de la Universidad de Anáhuac y pues agradezco la invitación que me hacen a este programa. Muy bien, pues vamos ahora a nuestros pretextos, lejanos pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya estamos en la sección de pretextos literarios. Mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto literario del día de hoy? Nos vamos a ir a la tierra del sol naciente, mi querido Juan Carlos. Vamos a hablar de literatura japonesa, literatura milenaria, antigua, también súper moderna. Y de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, de todo lo que implica la literatura japonesa y de lo que se ha estado haciendo a lo largo de la historia en términos de letras en Japón. Bueno, pues sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Ceci, pero primero lo primero, ¿no? Faltó hacerles la invitación a que nos sigan como siempre en todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos a través de Facebook por escrito MX, en Twitter @por escrito. También nos pueden encontrar en Instagram @revista por escrito y en Spotify por escrito. Recuerden que nos pueden encontrar también en todos los canales de YouTube, ustedes ya saben cuáles son, y todos los miércoles a las 9 de la noche sale una nueva emisión a través de Código Libre. Entonces, para que nos siga, esté con nosotros en esta modalidad que ahora nos puede escuchar y ver al mismo tiempo. Y adentrándonos en el tema, por supuesto, Ceci, lo que dices, tenemos un programa muy interesante. Además, siempre es divertido, padre y constructivo cuando tenemos un invitado. En este caso, gracias a Pati Ruiz por estar con nosotros, que es una fanática de la cultura japonesa. Y vamos a hablar sobre varios autores, vamos a hablar sobre diversos libros, sobre todo una literatura que considero es distinta al resto de la literatura, tanto antigua como moderna, con autores que tienen una estructura muy compleja y que hay que leerlo como recomendación en su idioma original, como todos los libros. En este caso, para nosotros, pues es una traducción compleja, ¿no? Entonces, hay que adaptarse, a menos que Juan Carlos hable japonés aquí, ahorita nos contará. ¿Oh, sí? No, desde luego que no, y mea culpa por no haber tenido las redes sociales en el momento indicado. Pero vamos a ver qué nos puede comentar Patti, que creo que es la única que ha podido viajar allá a Japón, un poquito que nos adentre a esta cultura japonesa. Buenas noches a todos. Sin duda, Japón es un país que en los últimos años ha empezado a llamar mucho la atención, ¿no? En parte, pues, por la modernidad que nos muestra, lo distinto, lo lleno de color, pero también lo lleno de mucho orden. Yo tuve la oportunidad de estar allá. Tengo una muy buena amiga, Vania de la Vega Shota. Ella es de descendencia japonesa y pues ella ha sido la que me ha podido ir transmitiendo mucho de este país. Como sabemos, pues Japón es una isla en el Pacífico y pues vaya, uno de los datos más curiosos que tenemos es que pues, es uno de los países más poblados y a su vez mejor organizados, ¿no? Imaginemos que esta es una isla de un poquito más de 125 millones de habitantes, más o menos como un poco más que lo que tenemos en nuestro país, pero que es del tamaño de un California, ¿no? Como de un estado de California. Entonces, ¿cómo tanta gente puede convivir en un espacio tan pequeño? Pues solo uno necesita ir para entender que todo es posible cuando verdaderamente lo puedes acomodar, organizar y que la gente aprende a valorar la importancia del orden, ¿no? Sin duda, la manera, los medios de comunicación ahí son excelentes. Uno puede estar de un poblado a otro en cuestión de horas, dependiendo del tipo de tren que tome. Siempre va a encontrar esquinas curiosas, llenas de recuerdos japoneses o de espacios que te hacen alusión a mucha tradición, ¿no? Uno simplemente caminando puede ver a las personas muy respetuosas de sus tradiciones y queriéndolas compartir
haciendo que el mundo nos volvamos más atractivos de este lugar, ¿no? Obviamente, para mí, que yo soy una fanática de Totoro, pues no me pudo faltar el ir a visitar el Museo de Ghibli, en donde verdaderamente a manera de Disney te transportan a cada una de las películas de este estudio. Obviamente Totoro es uno de los personajes principales, pues por todo el punch que ha tenido en el mundo. Y pues vaya, tanto la música, la comida, que también es todo un arte, el sentarte a comer o la ceremonia del té tan particular, tan especial, pues hacen que muchas veces te sientas en un cuento de hadas, ¿no? Y sin duda es un destino que recomiendo muchísimo porque pues puedes encontrar mucha moda, pero al mismo tiempo mucha cultura, mucha tradición y mucha de esa mentalidad que te quiere llevar a ver las cosas en un nivel mucho más profundo que lo material o que lo que está por encima, ¿no? Ya bien, Raúl comentaba que cuando uno quiere conocer un poco más de la cultura o a sus libros, qué mejor que hacerlo en el idioma natural. Pues sí, porque esta simbología es tan profunda que hay palabras que incluso no se pueden traducir, ¿no? Hay sentimientos japoneses que no se pueden traducir al español y pues vaya, sin duda se los recomiendo. Muy bien, efectivamente creo que es la vez que más lejos hemos viajado. Ya nos habíamos ido alguna vez a la India, pero ya nos vamos a Japón en nuestros pretextos literarios. El hecho de ser una isla creo que es una ventaja interesante, estratégica, histórica. Hay tres periodos que podemos reconocer en la literatura japonesa, pero creo que en general tenemos como esta doble visión. Algo muy tradicional, muy de antaño, pasaba exactamente igual en el primer periodo que lo que ocurría en la antigua Grecia era la tradición oral, y también tenemos un Japón muy contemporáneo que además es punta de lanza sobre todo en temas tecnológicos. A mí en lo personal me horroriza a veces un poco que sean tan tecnológicos, pero no cabe duda que Japón tiene muchísimo que mostrar y como hemos dicho muchas veces en este programa, a través de su literatura es como más aprendemos. Y vaya, nada más comento, Juan Carlos, que te decía que... Perdón, haciendo alusión a lo tecnológico, claro que necesitan de la tecnología para poder estar así de organizados, ¿no? Y que las cosas pues salgan a su tiempo, pero es una tecnología que responde también a la necesidad del ser humano, ¿no? Ahorita ya se habla mucho sobre la sociedad 4.0, en donde es el avance tecnológico necesario envejeciendo y que no se sabe si en un futuro vayan a existir las manos jóvenes suficientes para poder atender a toda la gente, ¿no? Entonces, claro que se necesita la tecnología, pero es una tecnología un tanto humanizada, pero en el sentido de mantener el trato. Y a pesar de toda esta tecnología que estamos hablando y que de repente da miedo, a mí algo que me gusta mucho de la literatura japonesa es cómo ellos y cómo como autores siempre están respetando la tradición y siempre regresan a esta parte. Es cierto que Japón a veces parece un viaje al futuro, pero, y estarán de acuerdo conmigo, es un viaje dicotómico muy interesante, porque así como podemos ir para adelante, podemos ir para atrás, porque ellos son muy respetuosos de su tradición y en las letras se nota todo ese amor que le tienen a su historia y en algunos casos, muchos autores que tienen esa nostalgia del pasado. Así es, correcto. Y pues brevemente, porque como siempre, ¿verdad? Mis estimados, se nos acaba el tiempo rapidísimo y pronto vamos a pasar a nuestra siguiente sección, pero me gustaría abordar un poco de estos periodos que ya mencionaba Juan Carlos brevemente. De los 5 periodos, bueno, a mí el que más me llama la atención, muy particularmente, es el quinto periodo, ¿no? Que es la modernidad, en el que realmente la influencia occidental deja de ser lo más relevante para Japón y unifican entonces tanto su lenguaje escrito como el hablado, ¿no? Y aquí llegamos justamente a 2 personajes muy importantes que son los premios Nobel de Literatura, que son Kawabata Yasunari. En 1968 logra su primer premio Nobel, un literato japonés, y después tenemos a Oe Kensaburo en 1994, tema que ahorita me parece muy pertinente porque me imagino que lo leyeron ayer en los periódicos, acaparó, yo lo leí en algunos de ellos, sobre Murakami, ¿no? Que nuevamente queda fuera de poder ser galardonado con este premio, ¿no? Pero bueno, me imagino que lo tocaremos más adelante este tema también.
Todos los países necesitan su Carlos Fuentes. Es- Ritmos y voces. Ocaso de un rey, de Juan Carlos Padilla Monroy. Aquí estoy, sentado en mi enorme trono. Miro a quienes humillé, pisoteé y escupí. Una tribuna oscura, al centro del recinto, mi hermoso trono y yo completamente solos. Consigo silenciar todas las voces y contrasto el sonido del aire que aprisiono. Puedo sentir mi corazón palpitar lentamente. No logro entenderlo. Lo tengo todo. Eliminé a todos mis enemigos y padezco una extraña sensación de vacío dentro de mí. La melancolía me inflige. Estoy llorando e indiferencia siento ante mis puños apretados y mi llanto se arrodilla vencido. No puedo creerlo. No puedo. No hay quien consuele mi abrumado corazón. Nunca permití que alguien me abrazara, me ayudara. Conquisté el poder, la gloria y el honor. Mi triunfo no fue tan difícil como lo es ahora, porque noble soy y noble he de morir. Ahora no, teniendo todo, no poseo nada. La corona es mi honra, las ricas vestimentas que ahora porto, mi linaje, y el cetro, mis victorias. Pero ahora estoy solo. ¿Puedo competir si no hay rival? ¿Puedo gobernar si no hay a quien dirigir? Estoy solo y no puedo soportarlo más. Decido precipitadamente, tomo mi espada y con su delicado filo abro profunda herida. ¡Asesino! Veo fluir mi vientre lacrimoso. Olvido el dolor mientras recuerdo mi infancia y juventud. Las glorias y triunfos, puedo reconocer gente que me quiso. Nuevamente lloro cuando mi vida se extingue. Se dilatan mis pupilas. Dejo de apretar los puños, mas la muerte no se siente satisfecha hasta que finalmente expiró. La sangre fluyó por el suelo de mi propio templo y no hubo quien llorara mi cuerpo. Creí vivir y recordé haber vivido ya. Reencarné por castigo de mis actos. Busqué la verdad y erré. Todas mis filosofías fueron falsas y las tomé como ciertas, pero nada puedo ya cambiar. Deseo volver al triunfo y la conquista. Si antes fue sencillo, ahora no lo será. Soy un hombre gris en este momento y vuelvo a llorar. Conversaciones. Ya estamos en la sección de conversaciones. Me niego a hablar de la polémica de Murakami en este momento. Yo quiero empezar nuestras conversaciones con un breve haiku que dice así: los peces saltan, la luna ríe, no la alcanzan. ¿Qué te parece, mi querida Ceci, si empezamos las conversaciones con el haiku, con la poesía japonesa? Me parece súper bien porque yo creo que el haiku es una de las aportaciones literarias que Japón le ha dado al mundo, que más se ha apreciado, y estoy de acuerdo contigo que de repente se deja la poesía de lado por tratar de hablar de la prosa, y la poesía de Japón es muy interesante, especialmente los haikus, que de repente los haikus pueden ser extremadamente tiernos, pero también hay haikus de miedo. La literatura japonesa puede llegar a tener cosas extremadamente brillantes, muy oscuras, muy góticas, y en el haiku han tenido como todas esas vertientes. Pero ahora sí me van a dar chance de hablar de la tristeza que es que Murakami no se haya llevado el premio Nobel. Verdaderamente es la deuda que le van a dejar. No sé qué opinen ustedes. ¿Qué opinan, mi querido Raúl? Sí, bueno, despedimos a Juan Carlos Padilla porque vamos a hablar Adiós. de Murakami. Entonces, no, efectivamente, yo no soy un lector de la literatura japonesa, debo decirlo, pero creo que cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no? Y en el caso de Murakami me parece que es un protagonista de las últimas décadas. Creo que el señor tiene ahorita 70 años, por ahí anda. Y hay autores, esta polémica ya la hablamos, recordarán de nosotros en nuestro programa de los premios Nobel, a cuántos autores pues no se les ha otorgado este galardón,
que lo merecían, por supuesto, por su trayectoria, por las novelas, por las prosas, por los versos que hayan escrito, y creo que Murakami puede ser ese gran personaje, pues que sí, que genera polémica, porque muchos lo aman, lo adoran. Yo ayer, te digo, tuve la oportunidad de estar leyendo los periódicos y ahí venían las reseñas en los tweets, ¿no? De la gente. Bueno, había gente que estaba llorando, así, de verdad llorando los videos, porque no ganó. Digo, no creo que pase tampoco nada. Aquí es donde entran las polémicas como la que ya tuvimos con Bob Dylan, por ejemplo, y de pronto no se lo dan a Murakami, pero lo tiene Bob Dylan. Vaya, es un tema interesante. Yo sí creo que en la modernidad, en la contemporaneidad de la literatura japonesa, este es uno de los autores que hay que dárselo, ¿no? Y ya es una deuda grande. Entonces, desde mi punto de vista, concuerdo con Ceci, sí lo merita. Pero Pati, ¿tú qué opinas al respecto? Pues, más que yo, mi esposo sí es un fan de Murakami. Aquí justo saqué algunos de los libros que él maneja y pues vaya, claro que ha sido tanto el impacto pues mediático que ha tenido esta situación que a todo mundo pues hace que nos volvamos más cercanos al autor, ¿no? Yo creo que esto también pues le va a generar pues más seguidores, más interesados por ahora sí poder entender por qué otra vez no se lo dieron, qué está haciendo o qué no está haciendo para poder estar o no estar en este grupo de seleccionados del Nobel. Pero pues yo nada más les puedo decir, como viene aquí en la portada, keep calm and read Murakami, ¿no? Entonces, ayudémosle un poco y pues veamos qué pasa, ¿no? Claro. Yo decía, a mí que me gusta polemizar en general, lo que quería decir es que todos los países necesitan su Carlos Fuentes, ya lo habíamos polemizado antes. Me hizo recordar, Ceci, que hay cine de terror japonés que es un poquito raro. Bueno, de hecho es también muy interesante poder ver a través de las películas, conocer la forma en que piensan los japoneses. A riesgo de que me corran producción y Raúl Sanz, a ver, no es japonés, pero Byung-Chul Han, que es coreano, hace menciones muy interesantes sobre la diferencia entre el modo de concebir, el modo de pensamiento oriental en general, y creo que aplica bien a Japón, y el occidental, diciendo que a los occidentales nos gusta el apasionamiento y nos gusta la racionalidad. Y un poquito comentando que para lo que son muy buenos los orientales en la literatura en general, es para todo lo que es la ambientación. Más que Murakami, lo que yo he podido leer es Kawabata, ya daré la recomendación para esto. Lo que me gusta mucho de los haikus, de la literatura japonesa, lo que alcanzo yo a comprender, es esa conexión que tienen con el entorno. Eso que parece más, digamos, dimensionado que interiorizado. Y no por eso deja de ser una literatura fina y con características de personajes súper profundos. Pero eso lo hace una literatura distinta y por eso vale la pena leer literatura japonesa. Fíjate que ahora que hablas de Kawabata, me toca hablar de Mishima, que fue su mejor amigo y su gran competidor. De hecho, ellos siempre había la polémica de quién sería el más grande, si Mishima o Kawabata. Mishima, de hecho, cuando no recibe el Nobel, entra como en una crisis, también como que pierde un poco la cabeza. Él siempre estuvo añorando esas épocas monárquicas del Japón que veía al propio emperador como un dios. Y él entra en esta parte del honor que él tenía que defender de sus propias letras, y hay un video que es terrible de cómo él se hace el harakiri porque él pensaba que él era el que necesitaba ese honor. Y claro, ni hablar al autor por sus letras. Y hay que leer a Mishima. Mishima tiene cosas muy delicadas, muy bien ambientadas, y uno no puede entender que una persona que escribió con tanta delicadeza haya sido tan bárbaro en su vida cotidiana. Sí, ya lo hemos mencionado, hay mucha literatura, hablamos de la poesía, de la naturaleza que es tan importante y del entorno ambiental para poder plasmarlo en las letras japonesas. Mucho detalle, ¿no? Los escritores japoneses se caracterizan precisamente por el detalle.
Y Juan Carlos también nos adentraba ahorita en la literatura y trasladado a incluso hasta películas de terror. Es decir, abarcan todos los géneros, lo cual a mí me da pie para hacer la siguiente recomendación. Ya todo el mundo sabe, no es noticia, que me gusta la mafia, ¿verdad? Que me gusta el crimen, la literatura de este tipo de thriller y suspenso, y por eso me atrevo a hacer una recomendación que los japoneses no son la excepción. Existe esta novela que se titula Out, de Natsuo Kirino, y justamente trata precisamente del género del crimen. Y aquí se mezclan dos características que a mí me apasionan, porque por un lado estamos hablando del crimen de la mafia japonesa, y se compara esto con las películas de Quentin Tarantino, que también soy fanático. Entonces, los que hemos visto, los que nos gustan las películas de Quentin Tarantino, sabemos que son sumamente violentas, que la sangre es incluso hasta exagerada, ¿no? Haces un cortecito de dedo y bueno, salen los chorros y las cascadas. Y justamente se dice que la literatura de este libro de Natsuo Kirino es muy similar a lo que nos lleva en la pantalla grande en Quentin Tarantino, ¿no? Entonces, para aquellos que les gusta este tipo de género, no nada más nos vayamos a la mafia norteamericana o italoamericana, ¿no? Los japoneses también tienen este género. Bien, y aprovechando que están compartiendo algunas recomendaciones, obviamente, aunque sale un poco de la literatura, de lo que está escrito, pero como los japoneses rompen mucho con las ideas que pudiéramos tener, pues solamente yo les quiero recomendar la película de Totoro, bueno, y toda la colección de las películas de los estudios Ghibli, porque también es una manera muy interesante de podernos acercar y entender la cultura, ¿no? Como igual, incluso en momentos, en épocas de guerra, pues era a través de las películas de anime que también querían hacer entender a los niños qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Cómo podían normalizar o poder aterrizar toda esta violencia, o también con personajes fantásticos como Totoro, pues como independientemente de que estés viviendo una situación familiar compleja, pues siempre hay algún espíritu, ¿no? Como Totoro, que es el espíritu del bosque, que te puede acompañar y ayudar a pasar esos momentos difíciles, ¿no? Obviamente otra película muy, muy, muy buena que está al alcance de todos es la de Your Name, ¿no? Una película bastante galardonada en el 2016, que nos narra la historia, pues, de dos adolescentes que en distintas épocas, en distintos momentos históricos tienen una conexión o como que un viaje en el tiempo, pero te muestra esta misma película al mismo tiempo a la ciudad de Tokio como tal, ¿no? O sea, yo que ya pude estar ahí, ves esta película y aunque sea en dibujo, te inmersas por completo a la cultura. Es una manera de entenderlo. Y regresando al tema del haiku, pues por supuesto que para poder profundizar y entender más el arte que hay en expresarte con pocas sílabas, pues es importante conocer a la cultura, ¿no? Igual para entender a los textos de terror, pues si uno entiende cómo vive o cómo es la historia o la cultura japonesa, pues es más fácil el no asustarte tanto, no tanto por el susto, sino por la manera tan distinta de presentar el miedo. En la literatura rusa, no voy a citar a Dostoyevsky, voy a citar a Gogol, cuando el cuento de la nariz, y uno, bueno, se puede quedar pensando por qué perder la nariz puede ser tan horrorizante, ¿no? Es lo que ocurre con la literatura de otras latitudes, por eso es que es relevante conocerla. Ya hacía alusión, Patti, también al anime. Creo que Raúl no me va a dejar mentir, a lo mejor le pasó como él, yo soy fanático de los Caballeros del Zodiaco. Entonces, claro, es toda una época, hay generaciones posteriores que tienen quizá otros referentes. También me quedé pensando la pérdida que fue no comenzar el tema de las Olimpiadas este año 2020. Ya veremos en 2021 qué cambios y qué cosas nos aporta Japón, pero teníamos muchísima ilusión y mucha esperanza de todo el espectáculo que nos van a brindar. Y también es hablar de samuráis y es hablar de un montón de cosas que por supuesto que en estas breves conversaciones no nos da tiempo. Y fíjate que a pesar de que la literatura de Japón nos pudiera parecer tan lejana, de repente hay una conexión que existe en la literatura, por ejemplo, del propio Murakami o de Banana Yoshimoto, en donde ellos hablan con los espíritus casi de la misma manera en la que Rulfo trata a los espíritus. Pienso en Kitchen, por ejemplo, de Banana Yoshimoto, en donde muere la abuelita de la protagonista y ella sigue teniendo una relación con esta abuelita ya muerta como si estuviera viva,
a través de la cocina. Algo también muy, que no podría, o sea, es universal, ciertamente, pero que podría parecer que lo escribió una mexicana y no una japonesa, porque nos podemos sentir muy identificados con esta relación como con el más allá, con la trascendencia que compartimos japoneses y mexicanos. Es una cosa curiosa. Sí, sí, lo dice Juan Carlos muy bien. Hay muchísimos temas de los que podemos abordar y no nos da el tiempo en este programa. Sin embargo, yo me quiero mantener dentro de las recomendaciones de los autores y de la literatura en este tenor, en esta sintonía de la combinación literatura y cinematografía, que siempre me ha gustado a mí esa combinación. Sí, creo yo que las grandes películas siempre van a estar basadas primeramente de los libros, ¿no? De las grandes obras. Y en este caso, ya hablé hace rato de Quentin Tarantino, ahora me voy a centralizar en Battle Royale de Koushun Takami, que para aquellos que les ha gustado mucho esta trilogía de libros y también de películas de los Juegos del Hambre, pues resulta que prácticamente aquí tenemos el mismo concepto con esta novela, nada más que, como bien lo dicen, los japoneses son más descriptivos, y me voy a atrever a decir la palabra, son incluso hasta más, les gusta más lo sanguinario en ese sentido. No quiere decir que si les parecieron, les pareció atractivas esas novelas y esas películas, aquí se van a encontrar ese concepto, pero todavía mucho más sangriento. ¿De qué trata la novela? De supervivencia prácticamente, ¿no? En el que son todos contra todos, se le cataloga como un género incluso de terror o un thriller, pero yo diría que también tiene algo de distopía, porque estamos hablando de un poder militar que controla totalitariamente todo, ¿no? Todo un régimen. Entonces, esta es una de las novelas que puede ser bastante atractivas en este entorno contemporáneo, y cabe decir que no solamente existe la novela, sino también está ya la película dentro de la cinematografía, ¿no? Entonces, creo que es una recomendación dentro de la literatura contemporánea japonesa bastante atractiva. Muy bien, y yo igual para hacer un comentario, tuve también la oportunidad de leer a Banana con esta obra de Kitchen y sin duda es impresionante cómo de verdad te transporta a lo que está viviendo esta persona, el sufrimiento que tiene, pues a las tentaciones que le salen con un vecino, ¿no? Y pues cómo puede empezar a llevar su vida o a retomarla sin darse cuenta y pues cómo sí te puede hacerte imaginar a esta persona en un edificio, en un pequeño departamento, ¿no? En una ciudad tan mágica como Tokio. Igual, otra posible cuestión interesante para conocer de la literatura, pues son los cuentos japoneses, ¿no? Los Japanese Fairy Tales. Obviamente, de una manera, pues, muy mágica o muy enfocada a los niños, pues uno igual puede llegar a entender valores, civismo, historia, pues porque siempre ellos tienen esta relación pues a lo natural, al estado real de las cosas, a la historia, ¿no? A toda la simbología que rodea a esta cultura tan mágica y tan cercana ya también a nosotros. Decía Kawabata precisamente, hablando un poco de los cuentos, muchos escritores en su juventud escriben poesía. Yo, en lugar de poesía, escribí los relatos que caben en la palma de una mano. Entre ellos hay piezas irracionalmente construidas, pero hay varios buenos que influyeron naturalmente en su pluma. Se supone que entre 1924 y 1972 Kawabata escribió 146 brevísimos relatos que denominó así, que caben en la palma de la mano. Vamos rapidísimamente a hacer una última recomendación. La mía es leer los relatos de la palma de la mano de Kawabata, cada uno para poder despedir ya el programa. Por favor, no se pierdan Kafka en la orilla de Murakami. Y del otro Murakami, Sopa de Miso. Ese sí es un thriller psicológico que qué barbaridad. Pues sí, yo ya hice algunas de las recomendaciones y cerraría también con el autor favorito, Juan Carlos Murakami. Creo que todos tenemos que leerlo y adentrarnos en este personaje tan polémico en este preciso momento, ¿no? Entonces creo que esa sería la recomendación. Y antes de despedirme brevemente, recordarles que todos los miércoles a las 9 de la noche sale una nueva emisión de este programa por escrito a través de Código Libre. Muy bien, y pues yo me quedo igual con Banana Yoshimoto y su obra de Kitchen. Y obviamente, aunque no es el tema central, por supuesto, con todas las películas de los estudios Ghibli y esta distinta de Your Name. Pensé que iba a sacar ahorita su peluche de Totoro. De Totoro. Pati, despedimos el programa, mi querida Ceci. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias
a Jimena por ayudarme a hacer el guión. Nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana. Como siempre, un gusto haber estado con ustedes. Qué bueno que nos escucharon y que nos ven ahora a través de esta modalidad. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos por la invitación. Ojalá y podamos seguir profundizando sobre otras cosas de Japón. Pues espero que lo hayan disfrutado. Agradecemos a producción, Valeria Martínez y Brandon Hurley por hacer esto posible el día de hoy. Se despide un servidor, Juan Carlos Padilla. Nos vemos y escuchamos la próxima semana.